Les he escuchado con mucho interés, he prestado mucha atención a todo lo que han dicho. Me preocupé en un momento, cuando estaba retornando aquí, que oí al general Nací decir, vamos a caer presos. Y entonces, habiendo sido el jefe de la policía, tomé la cosa en serio. Pero bueno, se trataba solamente de uso incendiario de la retórica, ¿verdad? Bien, comparto con ustedes todo lo que se ha dicho. Siento que efectivamente la riqueza de un país depende de su capacidad productiva. No conozco ningún país que se haya podido transformar en un país desarrollado importando. Tiene que estar en el comercio exportando e importando. Por consiguiente, el futuro nacional depende mucho de nuestra capacidad de producción agropecuaria, agroindustrial, industrial, tecnológica, en fin, es una diversidad que tiene que producirse. La singularidad del sector rural es que produce los alimentos que todos tenemos que consumir para garantizar la vida, porque los alimentos son los combustibles que los seres humanos tienen que utilizar para generar energía, en ausencia de lo cual se acaba la existencia humana. Por tanto, hay una particularidad, hay una razón de ser fundamental de por qué apoyar la producción rural. Nosotros en nuestro partido tenemos una Secretaría de Asuntos Agropecuarios y una Secretaría de Desarrollo Rural. O sea, tenemos ambas cosas. Y aunque todavía no podemos decir quién va a ser el próximo ministro de Agricultura, porque entonces mucha gente se nos iría del partido, o no podríamos atraer a otro. Exacto. Pero sí tenemos equipos de trabajo, compañeros y compañeras con experiencia, que han trabajado distintos rubros, que han ocupado posiciones de gobierno, que han estudiado, que conocen. Y por tanto nosotros lo que hacemos es crear lo que se llama un gabinete de la sombra. O sea, es como si estuviéramos en el gobierno y observamos todo lo que hace el gobierno en cada ministerio, lo seguimos. Si estuviéramos nosotros en el gobierno, ¿cómo lo haríamos? Es un poco el tema. Bueno, yo lo que siento es que frente a la crisis que se ha presentado, que ciertamente no es una crisis de origen dominicano, es una crisis en el caso nuestro, de la República Dominicana, porque antes de la pandemia, América Latina venía con una crisis, hay una desaceleración del crecimiento económico. Del 2014 al 2019, América Latina en general estuvo creciendo 0,8%, lo que significa que hay una crisis prepandemia. En el caso dominicano no, porque nosotros, esos 5 años, entre el 14 y el 19, tuvimos petróleo barato. También los commodities en general, todos bajaron de precio. Y el gobierno anterior, por consiguiente, navegó con viento a favor. Diferente al caso nuestro del 2004 al 2002, ahí fue al revés. Ahí el petróleo llegó a $147 el barril. Los alimentos subieron todo, ¿verdad? Tuvimos una crisis bancaria nacional y crisis financiera global, todo, 4 crisis. Ahora, un dato interesante que hemos estado compartiendo con los compañeros, lo que son las crisis. En medio de una crisis bancaria dominicana, en medio de una crisis financiera global, aumento del petróleo, aumento de los commodities. Sin embargo, en esos 8 años, entre el 2004 y el 2012, se generó el mayor nivel de expansión económica en toda la historia de la República. Teníamos 20.000 millones de dólares cuando llegamos en el 2004, dejamos 65.000 millones cuando nos fuimos en el 2012. Una expansión de 47.000 millones de dólares, casi 3 veces más de lo que teníamos como PIB acumulado cuando llegamos al gobierno. Lo que indica que una crisis no necesariamente es una fatalidad. Una crisis se puede convertir en una gran oportunidad. Y aquí lo que tenemos que pensar es eso, cómo esta crisis le damos la vuelta y lo convertimos en una oportunidad para seguir avanzando. Por tanto, lo que nosotros sentimos con respecto a la actual gestión de gobierno es que al llegar al gobierno en agosto del 2020 no se dieron cuenta que estaban en una crisis. Y por lo tanto, al no darse cuenta, crearon una burbuja que se han creído
no han vivido la realidad y crearon expectativas en la población que están más allá de lo que es posible. Entonces, si el gobierno empieza y va a una provincia, aquí dejó 5 y 20 mil millones de pesos, si va a la otra y ofrece, y recorre todo el país ofreciendo, y al cabo de casi 2 años se vuelve a los sitios y no se ha empezado nada, porque no se podía empezar nada. Fueron promesas que carecían de un sentido de realismo. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo? Si es de crisis no puedo estar ofreciendo esas cosas porque no tengo el cómo. Ahora, al ofrecerla, creo expectativas. La gente está ilusionada con que eso va a ser y eso va a llegar. Cuando no se dé, entonces viene la frustración, viene la impotencia, viene la angustia, el desencanto, viene la desafección y hasta las protestas. Me engañaron, me estafaron con lo que me decían que no puede ser. Entonces el punto de partida fue equivocado. Negar la crisis. Estamos bien, el país crece a 12%. El país que crece por encima de todos los países del mundo. 12%. ¿Quién está creciendo en el mundo un 12%? Cuando el Banco Central dice en enero del 2021, tenemos una noticia fabulosa, hemos crecido 47% en el mes de abril del 21. Pero ¿cómo usted dice que ha crecido 47%? ¿Quién crece 47%? Lo que pasa es que nos dan noticias fuera de contexto. Sí, usted creció 12%, pero ¿con respecto a qué? Con respecto a una caída de menos 6.7. Entonces, su crecimiento orgánico real no es 12.3, es 4.7, como dijo el Fondo Monetario Internacional. Si usted compara el crecimiento 2021 con el 2020, le va a dar alto, porque es un rebote estadístico, no es real. Una cosa es crecimiento orgánico y otra cosa es crecimiento real. Bueno, cuando se dice que crecimos 47%, ¿comparado con qué? Comparado con el mes de abril del 2020, que entonces decrecimos 29%. Entonces yo digo, hemos crecido 47 con respecto a menos 29, eso es creíble. He crecido 12 con respecto a una caída de menos 6, eso es creíble. Pero no diga que crecimos 12% porque no es verdad. Ahora, se dice eso y se repite. Y la gente cree, bueno, pero si hemos crecido 12%, aquí no hay crisis. Un país que crezca 12% no puede haber crisis. Crecer 4% en crisis me parece bien, esa está bien, pero no quieren admitir que es eso. Tienen que dar la impresión de que es más. Por tanto, si hay una crisis y yo no la asumo, yo no la admito y creo la ilusión y estoy sembrando por todas partes sueños y utopías y no soy realista, entonces quiere decir que estoy desenfocado. Y el gobierno efectivamente está desenfocado del problema nacional. Y al estar desenfocado es errático en la gerencia de la crisis. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Hay ciertamente una inflación de carácter global. Ciertamente, eso es verdad. Motivada por las políticas económicas que los gobiernos en el mundo han tenido que aplicar para salir de la contracción generada por el COVID-19. COVID-19 no solamente fue una crisis sanitaria, fue también, o ha sido también, una crisis económica. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis sanitaria hubo que cerrar todo. Todos los negocios, los establecimientos se cerraron. Confinamiento. La economía mundial pasó a un estado de confinamiento. ¿Y qué pasa? Bueno, pues no creció. No, al revés, se contrajo. Ahora hay que salir de esa. Y para salir de esa hay que aumentar el gasto público. Y el gasto público lo voy a aumentar de dos maneras. Por una parte, emisión monetaria y por otra parte, cogiendo prestado. Aumentó la deuda y aumentó la emisión monetaria. Bien, salimos de la contracción. Pero ahora, eso nos generó involuntariamente, no previsto. Solamente recuerdo un gran economista norteamericano, Larry Summers, que se refirió de que las emisiones en Estados Unidos de 6 trillones de dólares iban a generar inflación. Lo advirtió. Había sido jefe del Tesoro en la época de Clinton y aclaró que eso podía suceder. La mayoría de los economistas no le prestaron atención. Bueno, tenemos la inflación entonces. El gobierno comete, en el caso nuestro, un error. Un proyecto de ley tasa cero, cuyo considerando es que ese proyecto de ley tasa cero de 67 productos es para mitigar los efectos de la inflación. Bien, pero ¿cuáles son los 67 productos que usted quiere importar? Carne de res,
carne de res. Pero esto es un país ganadero. Entonces, ¿por qué hay que importar carne de res? Leche. Importar leche, pero ¿por qué hay que importar leche? Pollo. Y entonces no pollo cualquiera, te van diciendo la pechuga, las alitas, como que te lo van adornando, cómo es que el pollo se va a importar, ¿verdad? Usted se imagina, lo hemos estado conversando en estos días, usted se imagina que ese proyecto de ley, ya ley prácticamente porque se aprobó en la Cámara, que se va a importar pan sobao y se va a importar pan de agua. Yo creo que hemos perdido el juicio. O sea, vamos a importar pan sobao y pan de agua. Señores, pero por Dios. Usted dice, pollo, no hay que importar pollo. Lo que hay que importar con tasa cero es maíz, que es el insumo para producir los pollos aquí. Lo que hay que importar no es carne, porque aquí tenemos ganadería. Lo que hay que apoyar a los ganaderos para que produzcan carne y para que produzcan leche. Apoyar a los ganaderos. Y ya discutimos con los ganaderos qué es lo que necesitan para que efectivamente puedan incrementar su producción y su productividad y que no haya escasez en la República Dominicana, que aquí no ha habido escasez. Aquí lo que hay es altos precios. Bueno, entonces usted toma el pan. Importar pan no. Lo que tenemos que hacer es importar trigo, ni siquiera harina. Trigo, el insumo. Y el trigo, los molinos aquí lo convierten en harina y la harina se le vende a los panaderos, a las panaderías, que con eso hacen el pan. Por tanto, no han entendido bien el ciclo productivo. El ciclo productivo, y entonces, de alguna manera lo que están haciendo es creando un problema adicional. Porque al importar pollo, están afectando a la industria avícola. Pero afectar a la industria avícola no solamente a los productores que están afectando, y las personas que trabajan ahí. Y esos empleados que están ahí, no, vete a tu casa, porque estos pollos que se han importado van a entrar en competencia con lo que producimos aquí. Tal vez en Brasil subsidian la producción de esos pollos, subsidian la exportación de esos pollos, y por tanto van a entrar ciertamente más barato a un pollo que no está siendo subsidiado aquí. Es posible que eso ocurra, pero al mismo tiempo estamos generando desempleo. Por tanto, no hemos resuelto el problema. No hemos resuelto el problema. Ahí es donde entendemos que el gobierno está desenfocado, que el gobierno no está gerenciando la crisis como debe ser y que por eso cada día está perdiendo apoyo popular.